¿Y cómo está? Bien, Qué bueno. ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Y ahí a los que se van sumando a nuestra página de Facebook, que les vamos a dar un momentito para que se sigan añadiendo a nuestra página de Facebook. Y pues le damos la cordial bienvenida y a los que se encuentran en nuestra plataforma de Zoom, como nuestra querida Ana Laura Toledo, nuestra querida Maguito Andrade, Isaura y María Ángeles, así como también pues los invitados de honor y todo quien nos va a compartir el día de hoy en esta lectio inauguralis del segundo semestre de los cursos que proporciona Magdala. Pues como les decía, pues vamos a esperar un momentito y todo para quien se pueda integrar en nuestra página de Zoom y seguirnos. Pues muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta lectio inaugurales del segundo semestre de los cursos que tendremos en este segundo semestre del año para concluirlo y pues en esta comunidad de Magdala. Pero pues, ¿qué es la comunidad ecuménica Magdala? Pues es una comunidad, ahora sí que básicamente nació de la Iglesia Católica por frailes dominicos hace 22 años y en este caminar pues básicamente pues ellos compartiéndonos y todo sus aprendizajes, sus experiencias, este, pues para ir formando a laicos y laicas y todo ello en, para comprender ahora sí nuestra fe, fortalecer nuestra espiritualidad y también tener algunas herramientas y todo ello para que pues también podamos expresar nuestros puntos a veces críticos y todo, o nuestros puntos de vista con estas experiencias de religiosidad, de espiritualidad y todo ello. Y como también pues nos indica el título de nuestra comunidad, pues es ecuménica, ¿no? Que siempre estamos abiertos al diálogo pues con otras religiones, pero también para experimentar otras espiritualidades y todo, enriquecernos y todo ello. Y a veces no nada más ecuménico, sino también interreligioso y todo ello. Y pues vamos a tener el día de hoy precisamente pues en este comienzo de este segundo semestre, que pues tendremos introducción a la teología, fe y razón, que pues nos los proporcionaron, la impartirá nuestro querido Fray Julián Cruz Alta. Así que esto será los días martes
de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Así también los miércoles tendremos introducción a la filosofía con nuestro querido Raúl Padriñán, que también será de 6 a 7. Que sin duda pues la filosofía nos hace ver pues qué es el hombre y todo ello y cómo ha sido su caminar, su pensamiento y todo ello. Y pues ya después complementaremos con esta introducción a la teología, ¿no? Un poco conocer de Dios, la fe y pues la razón, ¿no? Siempre sin duda es indispensable y todo ello pues también tener ese conocimiento de Dios para que pues nuestra fe sea realmente razonada. Pues le damos la bienvenida a nuestro querido Raúl y nuestro querido Julián, que pues ahora para abrir este semestre, pues tendremos este conversatorio que es Puentes entre la filosofía y la teología, que aquí se invertirán los papeles, ¿no? Ya que pues Raúl, que nos va a dar filosofía, pues ahora nos hablará de teología y nuestro querido Fray Julián, pues que tendrá el curso de teología, pues ahora nos hablará de filosofía. Y pues la dinámica de este conversatorio es que van a tener 20 minutos cada quien para su compartir y todo ello, y después pues esperamos sus preguntas, dudas y todo ello, y pues en esta dinámica para que sean respondidas estas dudas y comentarios y todo ello, y así les puedan responder, y ya después tendrán 10 minutos cada quien para cerrar su tema. Pues vamos a comenzar con nuestro querido Fray Raúl Padriñán, que pues sin duda es también gran miembro desde el inicio de esta comunidad, y pues primero le vamos a decir, pues, ¿qué nos puede hablar un poco de él para que saber un poco de él, ¿no? Porque pues uno puede hablar muchas cosas y todo, pero mejor de su propia voz. Adelante, Raúl, bienvenido. Pues buenas noches a todos, a todes. Agradeciendo a la comunidad ecuménica Magdala este espacio de apertura al segundo semestre que impartiremos en el Instituto Filosófico y Teológico María Magdalena. Como ya lo dijo nuestro hermano Valentín, junto con Fray Julián, abordaremos este tema de la filosofía, de la teología y la razón. Pues en este conversatorio que me toca un poco pues compartir a través de mi experiencia pues que he tenido de la teología y este puente que se va creando con la filosofía. Y en este caminar yo creo que se va reflexionando a partir de la propia vida, ¿no? De los propios cambios. A veces hablar de filosofía y teología, pues nos imaginamos los términos más rebuscados y menos entendibles para poder decir que estamos haciendo una experiencia a veces de Dios, ¿no? Y ahorita tocaremos un poquito esto de las aportaciones que ha hecho pues la experiencia, ¿no? Porque de varios teólogos y teólogas que han aportado al pensamiento teológico y filosófico y cómo va cambiando, cómo se va experimentando. Y quisiera empezar este compartir partiendo precisamente de la experiencia de la vida. Cuando leía un poco una teóloga, Karen Armstrong, que ella habla desde su propia experiencia, ciertas cosas me resonaban en mi caminar, porque ella desde su experiencia decía que cuando era niña tenía una serie de creencias religiosas firmes, pero poca fe en Dios. Teníamos, y eso es a veces lo que pasa en el caminar, certezas firmes, pero poca fe en Dios, decía. Hay una clara diferencia entre creencias y un conjunto de proposiciones de fe que nos dan la posibilidad
de poner nuestra confianza en ellas. De una manera implícita creía en la existencia de Dios y también en la presencia de Cristo, a veces en la Eucaristía, en la eficacia de los sacramentos, en la posibilidad de la condenación eterna y la existencia objetiva del purgatorio que se fue pues formando, ¿no? Sin embargo, no puedo decir que mi creencia en estas opiniones religiosas sobre la naturaleza de las realidades últimas me inspira mucha confianza en la vida sobre si la tierra fuese buena o benéfica. Desde la experiencia de nuestra tradición, ella decía, el catecismo romano de mi infancia era un credo más bien aterrador, más que esperanzador. Escuché unos cuantos sermones sobre las llamas del infierno. Realmente el infierno parecía una realidad más fuerte que Dios, porque era algo que podía captar la imaginación, mientras que Dios era una especie de figura oscura, definida con abstracciones intelectuales y no con imágenes. Cuando tenía unos 8 años tuve que aprender de memoria estas respuestas del catecismo a la pregunta, ¿quién es Dios? Que era precisamente lo que aprendíamos. Y Dios era el Espíritu Supremo, el único que existía por sí mismo, y es infinito en todas sus perfecciones. Y a veces eso, decía Karen Armstrong, ¿qué nos decía nuestra experiencia? Porque solamente era memoria, pero no iba más allá. Y ella decía, no es extraño que significara poco para mi vida. Y he de decir que todavía me deja a veces indiferente en el camino. Siempre me pareció una definición especialmente árida, ampulosa y arrogante sobre esta experiencia que se transmitía. Y ella dice a veces un poco incorrecta en esta experiencia de la vida. Cuando ella creció, se dio cuenta que en la religión había algo más que miedo, porque muchas veces partimos de esa experiencia. Y sí, empezamos a traernos los que fuimos por la vida religiosa o por otras experiencias por la belleza de la liturgia, aunque Dios seguía lejos a veces. Veía que era posible abrirse paso a Él y su visión podría transfigurar toda la realidad creada. Por eso ella ingresó a una orden religiosa, ella como novicia, y aprendió mucho sobre la fe. Ella se dedicó precisamente a la apología, a la Sagrada Escritura, a la teología, a la historia de la iglesia. Pero resulta bastante extraño que Dios apareciera tan poco en todo aquello. Parecía que se presentaba más atención a los detalles secundarios y a los aspectos más periféricos a veces de la religión. Y en la oración luchaba conmigo misma intentando obligar a mi mente a encontrarme con Dios. Pero Él seguía siendo como un dueño severo que me observaba cada vez más, que debía cumplir una regla o atormentarme con su ausencia. Cuando más leía sobre el éxtasis de los santos, más sentía mi fracaso. Me sentía desdichada al comprender que la pequeña experiencia religiosa que tenía de algún modo me la había fabricado yo misma al excitar mis propios sentimientos e imágenes e imaginación. Pero en realidad nada de lo que pasó procedía de un caminar interior. Nunca llegué a intuir a Dios descrito por los profetas místicos. Jesucristo, quien hablamos mucho de él, estaba ausente a veces en estos discursos. Y finalmente, y en cierto paso, dejé la vida religiosa y una vez más liberada de este fracaso e incapacidad, sentí mi creencia en un Dios que se disipa silenciosamente. En realidad, nunca había influido en mi vida, y aunque yo hiciera todo lo posible para que así fuera, ahora me sentía más culpable. Entonces, quise tomar esto porque creo que la experiencia de fe va en esta reconstrucción
y me identifiqué con este caminar de Armstrong, ¿no? Porque sí, ciertamente a veces estos planteamientos desde la teología o lo que vamos a reflexionar se quedan solamente en un campo que no tocan este conjunto de la experiencia, puentes que vamos a tratar desde la filosofía y la teología, algo que ha aportado y de gran riqueza, pues precisamente es la teología feminista o las teologías feministas que parten precisamente de una teología crítica. Y desde mi experiencia, desde lo que yo he estudiado, pues a veces era esto que nos compartía Armstrong, era aprendernos términos rebuscantes, era a veces no reflexionar, a veces no interrogar, y por eso creo que una aportación y un puente muy importante que aporta es la teología crítica. Y esto es lo que creo que vamos a ir reflexionando. Una teología crítica desde la experiencia, a veces como nos decía la doctora Vila, que nos decía que parte precisamente, Teresa Furcades Vila, que parte precisamente de las contradicciones de nuestras vivencias, ¿no? De la vida. Contradicciones entre la vivencia que tiene una persona de sí misma en su relación con Dios y la imagen de Dios o la interpretación teológica que esta persona ha recibido. A veces nuestra experiencia de Dios puede ser un caminar en lo que vamos haciendo y a veces lo que se nos ha impuesto desde otras reflexiones que contradicen y que no entran. También ella habla de contradicciones entre vivencia que tiene una persona en relación con Dios y un pasaje de los textos que su tradición religiosa considera sagrados. Y eso podemos encontrar mucho, ¿no? Desde la orientación, desde las mujeres, desde otro. Yo creo que ahí también, por eso ella llama entrar a la teología con esta conciencia crítica que nos va haciendo reflexionar. Entonces, por eso creo que es importante empezar desde este puente, como ella dice, ¿qué es precisamente una teología crítica? Pone en evidencia los aspectos de interpretación recibida que generan contradicciones y busca ofrecer alternativas e interpretación teológica consistente que permiten superar las contradicciones, que permiten buscar alternativas ante la vida, porque no puede ser a veces una sola respuesta en esta pluralidad de pensamiento. Como estas contradicciones a menudo están generadas por situaciones de discriminación, de injusticia. Por eso, a veces, si un teólogo, una teóloga, dirá que no tiene nada que ver con la justicia, con la discriminación, con la falta de oportunidades, pues creo que no, la reflexión teológica quedaría volando, no desde una realidad cultural y concreta desde la que estamos partiendo y reflexionando. Por eso creo que es un gran reto ahora lo que nos están aportando estas teologías que estamos estudiando en relación con la filosofía. La teología que no tiene voluntad crítica corre el peligro de no ser significativa para los hombres y mujeres de hoy, de ser irrelevante y desencarnada de una realidad. No es relevante a veces, pues sí, que tenemos que ir haciendo estas formulaciones, estos razonamientos, pero si está desencarnada de una realidad, de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, de lo que somos, recuperando estos cuerpos que somos, cuando nos habla la teología feminista, pues quedará desencarnada. Es muy interesante cómo lo puede reflexionar desde una mujer, desde un hombre, desde un adulto mayor, desde muchas experiencias que van a ir encarnando y haciendo estos puentes.
Y ella decía, el segundo puente, pues es la autonomía que se va realizando, la autonomía que cada uno pues va formulando y la creatividad con este tinte más maduro y más femenino que se va a ir tocando. Y yo creo que esto pues lo va a abordar mucho Fray Julián porque él es ya más pues adentrado en estos puentes de la teología y la razón y más enfocados a esta teología feminista y también ahora una filosofía que nos hable desde las mujeres. Muy poco se habló de una filosofía también desde las mujeres y también una teología que nos ayude a iluminar desde las mujeres. También un pensamiento teológico que propone revisar las bases de sustentación de otras teologías y cómo se han ido construyendo a través de los siglos de la historia, cómo han ido evolucionando en nuestras vidas, en el pensamiento. Un pensamiento también, un puente, un pensamiento que se propone mirar la realidad de distinta manera, oyendo los interrogantes de las personas de hoy, sobre todo de las personas más empobrecidas, enmarcando el compás teológico al ritmo de la vida cotidiana. Es un estorbo a veces a la teología, si no se toma pues esta parte, ¿no? Podemos ver a veces pues definiciones teológicas, que no estoy rechazando esta tradición, pero a veces no es lo único, porque a veces pudiera ser que pudiera estorbar este compás de la vida y una aparente seguridad, ¿no? Ya está todo dicho. Ya te aprendes esta definición, te aprendes esto y ya pues puedes dar una respuesta. Yo creo que nos dan luces, pero no está todo pues absolutamente dicho y definido. El corazón de toda teología es el conocimiento práctico de las cosas importantes de la vida. Y yo creo que por ahí nos va aportando. La vida de Dios se relaciona con la vida humana. Y la vida humana tiene mucho que ver con la vida de Dios. Y por eso se hace este puente que toca precisamente pues, la filosofía y la teología, que es esta vida. Por eso, cuando se hace una pues, formulación posterior, toda articulación de ideas está virtualmente ligada a este primordial suelo de la experiencia humana. Los elementos de la vida cotidiana se mezclan íntimamente con el lenguaje de Dios y por eso, pues no es posible separarlos. Por eso, desde la experiencia de las mujeres que ha aportado, una experiencia en una iglesia también de tradición machista, devuelve el discurso teológico al otro lado de la experiencia de esta manera humana. Aquello que da luz, amamanta, nutre, que durante siglos ha guardado silencio en esta reflexión teológica. Para ello comienza a expresar su experiencia de Dios de otra manera, que no exige solamente la razón única, mediadora universal del discurso teológico, sino que incluye un abanico de mediaciones para ayudar a expresar lo vivido sin otorgarlo. Se abre esta dimensión, ¿no? De otras experiencias que va construyendo el ser humano entre hombres y mujeres, desde donde se hace esta teología. Por eso el discurso teológico se manifiesta en profecía que denuncia el presente, en este canto de esperanza, en este lamento de la humanidad y que va dando guías o va dando luces para la vida. Una teología reflexiva y crítica, pues parte precisamente de esta inteligencia de la fe y, como nos dicen, va surgiendo espontáneamente e intelectualmente en el creyente, en todos aquellos que han acogido el don de la palabra de Dios. La teología es, en efecto, inherente a la vida de la fe, que busca ser auténtica, plena y, por tanto,
a la puesta en común de esa fe en todas nuestras comunidades, pues que vamos o le llamamos a veces comunidades eclesiales. En todo creyente, más aún en la comunidad de denominación cristiana, porque hay otras teologías que no son cristianas, hay pues un esbozo de teología de esfuerzo de la inteligencia de la fe. Algo así como una comprensión de una fe hecha vida, con gestos, actitudes y la vida concreta. Es sobre esta base y solo gracias a ella que puede levantarse el edificio de la teología, en el sentido preciso y técnico del término. No es una métrica, no es únicamente un punto de partida, es el suelo en que la reflexión teológica hunde, tenaz y permanentemente sus raíces y extrae vigor. El enfoque del trabajo teológico ha conocido muchos autores y autoras a través de la historia de la Iglesia. Está en dependencia con su devenir histórico, es decir, ha dado respuesta a los interrogantes de su tiempo, ha sido pues dialogado, pero no nos podemos mantener en unas creencias que dieron respuesta. Por ejemplo, en la Edad Media o antes de la Edad Media o la teología escolástica o de Santo Tomás, cómo interpretarla y cómo actualizarla para nuestro tiempo. Esta teología ha evolucionado y por eso seguimos estudiándola. Si no evolucionaría, pues no creo que aportaría. En cierta forma acelerada a los cambios de nuestros tiempos. Por eso la situación teológica, incluso el mismo concepto teológico, ha sido y ha sufrido variaciones. No nos podemos anclar en una sola visión. A través de los siglos, pues se le ha llamado una teología de sabiduría, una teología racional, pero ha sido una teología que ha sido pues reflexionada y avanzada dentro de diferentes corrientes y de diferentes pensamientos filósofos, y actualmente pues esta resurrección o esta aportación de las teólogas. Por eso pues se nos decía que la teología piensa la realidad no aparte de la vida que vivimos. Decía uno de los teólogos, piensa la realidad mundana y finita a la luz del Dios revelado. La realidad creada desde el punto de vista gratuito, porque este es un don de Dios, es decir, de una iluminación dada por las creencias y en el caso del cristianismo de una fe infundida por la creación de Jesucristo, en la inteligencia creyente por la mediación de la fe y de lo que nosotros llamamos las comunidades de fe o la comunidad o la fe en la iglesia. Tal aproximación teológica es una exigencia propia de la inteligencia de aquel que ha recibido el don de la fe. En la inserción de ambos planteamientos se encuentra la teología fundamental, que es lo que llamamos creencia de frontera entre el discurso filosófico y el discurso teológico de la vida. Esta disciplina teológica tiene como finalidad pensar la correlación de la fe y la razón. Para los cristianos en un mundo moderno, ubicado desde los postulados de la fe, que confiesa a Jesús de Nazaret como hijos e hijas de Dios, y Mesías revelado de la vida de comunión trinitaria de Dios. Por eso, pues, yo creo que es este gran reto, ¿no? De cómo ir uniendo esta fe y razón que vamos reflexionando desde nuestra propia experiencia, desde la revelación y desde la comunidad. Pero también se habla precisamente, y en este reto de la teología y la filosofía, pues no solamente para un mundo creyente. Hoy el reto, o los que se acercan a este estudio, estos debates, pues no todos tienen una fe, o no se habla desde una fe concreta, ¿no? De cristiana o añadida a alguna iglesia, ¿no? Por eso se nos habla también de esta experiencia laica, que es un reto también
para nosotros y nosotras, como íbamos dialogando. Y esto es lo que llamamos también dentro del desarrollo de una sociedad secular. ¿Cómo vamos dialogando? Es decir, esta sociedad secular que no necesita de Dios para justificar su existencia. Y que hay muchos seres humanos que desde el ateísmo viven una realidad humanitaria y ejemplar, sin necesitar de una consolación de religión. Entonces, ¿cómo entrar también en este diálogo? A lo largo de los siglos también este diálogo desde la filosofía y la teología con el ateísmo ha sido un interlocutor importante en la teología y en la filosofía. Porque va a ser la afirmación del humano, pues sin una esperanza futura, pero pues va abriendo esta cultura, ¿verdad? De una verdadera pues reflexión en lo que va fundamentando la existencia desde una teología o desde una filosofía que llamamos una teología fundamental. Pero una de las funciones propias también pues de esta teología y esta filosofía es desde la razón, es trabajar la duda. Y entonces la experiencia va a ser, por lo tanto, un diálogo intercultural imprescindible para ir abriendo estos caminos. El significado precisamente de la experiencia religiosa para la humanidad tiene también que plantear el problema Ansiedad. secular, ¿verdad? Que podemos empezar a hablar de un Dios aconfesional. Esto es lo que plantea. Se puede hablar desde esta teología y filosofía de un Dios aconfesional, es decir, más allá de toda confesión, más allá de anclarnos en un grupo, de un Dios que algunos llaman un Dios laico. Tendremos que ir más lejos, pues nuestra manera de hablar de Dios empieza a hablar más allá de este Dios que hemos encerrado en un solo concepto, y a veces nos peleamos entre, algunos llaman nuestro grupito tribal, en el que esta es mi respuesta, y esta es mi iglesia, y este es mi concepto. Habría la posibilidad de ir en este diálogo de un Dios precisamente que no tenga esta connotación confesional. Por eso, al entrar en el discurso teológico y filosófico de un Dios, más allá que es un Dios que se ancla como absoluto en ciertas pues connotaciones, más bien tendríamos que hablar de un Dios planetario, un Dios más plural, un Dios que dé más respuesta a las interrogantes, a las hipótesis que nos plantea el mundo de hoy. Por eso dice, para entrar en este campo hay que hacer un esfuerzo de cambiar impresionantemente nuestra mentalidad y hacer procesos de reflexión profunda, porque con frecuencia nuestra manera de experimentar lo religioso es propiamente desde nuestro pequeño círculo, pero no se ha abierto a otras experiencias. Con este paradigma se cuestiona pues la verdad de que hemos planteado y hemos afirmado como absolutas. Por eso esto nos da la reflexión de una teología que es libre, más allá de los miedos, del pensar, de que me van a excomulgar, de que me van a... Yo creo que esto no pretende aquí este curso estar atentos, sino a este diálogo, a estas preguntas, porque creo que muchos de los que hemos caminado por esta reflexión teológica y que estamos aprendiendo, pues se ha sufrido este atropello, el decir, pues no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, esto no es ortodoxo, esto no va. Yo creo que no va por aquí esta reflexión, ¿no? Es una reflexión autónoma que va descubriendo esta experiencia de Dios cosmopolita y va abriendo un código totalmente nuevo en la historia y en la experiencia de Dios.
Por eso en esta experiencia pues hay muchos retos y muchos puentes que tenemos que ir reflexionando. Nuestro mundo cada vez más secularizado y dominado por la teología o la tecnología. Ahora es un reto también la tecnología y sus valores que ofrece. La tecnología pues nos abre este reto, porque ahora cómo entra la teología y cómo hacemos teología desde un mundo de la tecnología. Pues suscitar con nuestros jóvenes, intentarán dar una respuesta a lo que ellos nos están planteando. Por eso creo que este curso trata de ser fiel a las personas de nuestro tiempo, de nuestra historia y de lo que cada uno trae planteado en su corazón. Intentará responder desafíos, claro, tomando toda esta tradición, que no estamos diciendo que no sea necesaria, pero te tiene que ser desde una teología crítica. Los desafíos de nuestra historia, y yo creo que algo muy importante, ser fiel a nosotros y a nosotras mismas, en lo que vamos viviendo y experimentando, porque precisamente, decía Ivonne Guevara, y hay que hablar más desde esta experiencia de la vida, de los cambios, de lo que vamos viviendo, y que precisamente ella en su librito de Teología Ritmo de Mujer, pues parte de la propia experiencia de las mujeres y del hombre concreto de hoy. Y quiero terminar este compartir diciendo que pues sí tiene que ver mucho con la vida y con lo que vamos concretando en nuestro caminar. La doctora Ruther decía que ningún teólogo puede ser tomado en serio a no ser que sepa cocinar. Entonces, yo creo que quiero hablar de Dios desde esta relación del ser humano. Yo me preguntaba por qué decía esto. Ningún teólogo puede ser tomado en serio si no sabe cocinar. Ahí, Fray Julián es muy buen teólogo porque sabe cocinar muy bien. Pero yo creo que a mí me imparte porque esto lleva precisamente del conocimiento a hacer estos puentes con la vida, con lo que vamos poniéndole el tinte, con lo que le vamos poniendo nuestros sabores, con lo que va deleitando la vida y la existencia humana. Y cada uno desde ahí lo concretiza ya no en algo solamente racional, sino en algo concreto que se va haciendo para la propia vida y que es como las diferentes comidas y las diferentes variantes y sabores que le van a dar sabor a la existencia y al existir humano. Entonces, pues desde ahí creo que tratamos de construir estos puentes, esta reflexión y este compartir de la sabiduría de los diferentes teólogos y teólogas que lo han construido a través de los siglos y de la historia y que ha habido y ha sido una evolución. Pues gracias. No, muchísimas gracias a ti, querido Raúl, y todo. Y pues sí, se queda esa frase y todo, la vida de Dios se relaciona con la vida humana y también la vida humana se relaciona con la vida de Dios. Y que sí, sin duda, este curso pues nos llevará, este curso de teología, pues sí, a tener una conciencia crítica sobre nuestra fe y todo ello. Y que pues sí, sin duda, que con lo que acabas de terminar con esta frase, que pues sí, un buen teólogo pues debe saber cocinar y todo esto, es porque precisamente estas nuevas teologías, que sin duda es lo que de alguna manera pues se diferencia la comunidad de Magdala, pues sí, es siempre estar actual a estas teologías, ¿no? Que sin duda, pues yo aprendí y todo conocí la teología feminista precisamente en esta comunidad y que me ha dado mucha luz y todo ello para conocer otras teologías y todo, ¿no? Como actualmente, pues la teología queer y todo ello, ¿no? Entonces hay infinidad de ver la realidad, como decías, de distinta manera, y esto nos ayuda, estas precisamente las teologías actuales, y sobre todo que sin duda pues
se debe de tener esa teología con conciencia crítica, que como también decías, pues sin la voluntad crítica, pues como que es irrelevante las teologías. Sin duda debe dar una respuesta a las actualidades que tenemos, que sobre todo últimamente, que pues hay tantos retos y todo ante un mundo de violencia, ante estos retos, como también mencionabas, de la tecnología, pero que sin duda, pues sí, hay un gran puente entre la teología en esto de saber que quién es Dios y todo ello, y con precisamente partiendo en el puente con esta frase que me llamó mucho la atención: la vida de Dios se relaciona con la vida humana y la vida humana se relaciona con la vida de Dios, ¿no? Porque precisamente, pues, la filosofía nos ayuda a entender precisamente la vida humana, ¿no? Cuál ha sido, qué es el hombre, cuál es su pensar y todo ello pues, al caminar del tiempo. Y pues para ello, pues, nos va a hablar nuestro querido Fray Julián. Adelante, querido Julián. Gracias, buenas noches a todas, a todos, a todes. Pues para continuar con este diálogo, diría yo que la filosofía es la amistad por la sabiduría. Pero esto no significa la posesión de la sabiduría, sino una aproximación. La filosofía siempre es una conversación, un aproximarse sobre la vida y sobre las relaciones humanas en la vida. Se da a través del aprendizaje de lo cotidiano. Se ofrece por medio de múltiples expresiones en lo cotidiano, porque a veces pensamos que la filosofía es algo de salir de lo cotidiano, algo rarísimo. Y me acordé cuando Raúl decía de esta teóloga, de aprender a cocinar. Ya Sor Juana lo dijo. Sor Juana decía, si Aristóteles hubiera sabido cocinar, hubiera escrito más y mejor. Sor Juana sí lo decía también. Ya Teresa de Jesús también decía, Dios anda entre pucheros. Líbreme Dios de las monjas que nomás quieren estar llorando y rezando. Líbreme Dios, Dios anda entre pucheros. Pues la filosofía anda entre la vida cotidiana. Hay que hacer reflexión de eso, porque si no se hace lo que yo he llamado teología y filosofía ficción, fuera de la vida. Y normalmente han sido dentro de la especie humana los varones que comandan el poder, el tener, el placer. Y siempre hay un riesgo de las verdades únicas. Por eso siempre hay que estar luchando una y otra vez contra los fundamentalismos de todo tipo. Así como hay fundamentalismos religiosos que hoy los vemos exacerbados contra los libros de texto, el fundamentalismo es muy ignorante, pero es muy osado y muy temerario. El que no conoce se lanza con todo con la guillotina. Entonces, decir, estas verdades únicas nos han hecho mucho diálogo en un diálogo. Hoy el asunto hermenéutico es fundamental. La interpretación de textos es la hermenéutica, pero todo texto tiene que ser interpretado en su contexto y tendiendo puentes. Verdades únicas son mentes unívocas. La verdad es una y es la mía. Los demás están equivocados, yo tengo la verdad. Y entonces yo voy a dogmatizar y evangelizar el mundo con mi verdad. Eso es tremendo. Ha hecho mucho daño esas mentes unívocas. La verdad es una. Actualmente vivimos en la posmodernidad, en el surgimiento de estos universismos que nunca se fueron, pero hoy están renaciendo más fuertes. Por el avance de los derechos, las mujeres van ganando derechos, las diversidades van ganando derechos civiles y políticos, y estos fundamentalismos se unifican. Hoy
no, en cada país de Latinoamérica tienen un nombre, pero tienen plataformas generales a nivel mundial por lengua. Eslogan son los mismos, las mismas campañas. Con mis hijos no te metas, la familia verdadera, la familia original. Todos estos pensamientos unívocos funcionan junto a otra mirada equívoca. Como no hay verdades, cada quien que haga de su vida un papalote. Y pinto mi raya. No vivimos en sociedad, no podemos pintar la raya. Lo que te pase a ti me afecta a mí, lo que me afecta a mí te afecta a ti. No podemos pintar la raya y cada grupo pelear por sus derechos. Esto es lo que en un pensamiento tradicional que hoy se abre a muchas miradas es una hermenéutica analógica. No somos idénticos, pero somos semejantes. 20 cosas nos separan, 2 nos unen. Empecemos a dialogar no por las 20 que nos separan, por las 2 que los unen. Somos seres sintientes y vivientes, esto nos dice la filosofía. Desde ahí podemos dialogar con toda la humanidad. Y aún con la no humanidad, todo el mundo animal es ser sintiente y viviente, todo el mundo vegetal es ser sintiente y viviente. Podemos establecer diálogos entre especies en este aspecto. Por eso es un verdadero problema esto de las verdades únicas. Y hoy, pues la filosofía nos regresa a algo básico. No tenemos cuerpo, somos cuerpo. Hay que pensar a través del cuerpo. Hay que tener amistad con el propio cuerpo, porque el cuerpo se volvió un enemigo a vencer. En el mundo teológico había que destruir el cuerpo, darle chicharrón, con penitencias, con ayunos, con no dormir, porque el cuerpo estorbaba para la santidad. Entonces, hay que volvernos a tener amistad con el cuerpo. Es el vehículo que tengo, mi cuerpo. Mi cuerpo individual y mi cuerpo colectivo. Es a partir de las vivencias corporales que se piensa la vida. ¿Qué necesitan los cuerpos? Los cuerpos necesitan comer, necesitan nutrirse, pero también necesitan lo lúdico, necesitan bailar. Pero para poder bailar hay que haber comido previo. Y necesitan orar. Pero para orar hay que tener el estómago lleno. Los cuerpos vuelven a ser. Entonces, un camino filosófico es porque a veces se piensa que cuando hablamos de filosofía no tiene que ver el cuerpo, es pensamiento puro y abstracto. Esa es mirada patriarcal de poder, de tener y de placer de los hombres. Es decir, la filosofía es para los hombres. Por eso cuando uno habla de filósofas parece extraño ese mundo. Incluso en los congresos de filosofía todavía los hombres quieren club de Toby. Sí, es seria, la filosofía es seria. No, la filosofía es reflexionar sobre la vida y sobre lo cotidiano. Eso ha sido importante en la filosofía, muy importante. Es a partir de las vivencias corporales que se piensa la vida, pero la vida a partir de los límites de la propia corporeidad. La vida pensada es la vida de hoy, la mía, la tuya, la suya y para hoy. Porque las visiones patriarcales son muy limitadas y no pueden expandirse más allá de los abstractos en los que viven en su torre de marfil. Y muchos seminarios se siguen formando pastores o sacerdotes con esta mirada de la torre de marfil. El cuerpo no importa, el cuerpo es algo que hay que domesticar. Es como aquella mirada griega a una bestia peluda que había que domesticar a cadenazos y golpes. No, pues va a sufrir mucho esa gente. Hoy la filosofía y sobre todo las filosofías feministas que son muy importantes. Hoy hay las filosofías queer de regreso otra vez fuerte, que nos plantean la pregunta sobre el cuerpo. Estos pensamientos abstractos son pensamientos para el futuro, pero el futuro siempre es incierto y es abstracto, y se olvida el futuro de los tropiezos y los dolores del presente. Esto no quiere decir
que se piense el mundo sin una dosis de sueños, de placentera esperanza, porque los sueños y la esperanza son ingredientes constitutivos de la vida, y si la filosofía es una reflexión sobre la vida, tiene que llevar sueños y esperanzas. Nada más que esos sueños y esas esperanzas quieren situarse en las fronteras de la tierra, en los límites del tiempo y el espacio, en los cuales nos movemos, somos y existimos. Porque a veces la metafísica se tornó una física violenta, capaz de matar la vida, de juzgar las vidas, y mata y no juzga la vida a partir de lo real, sino de ideales prefabricados por quienes no han cargado los pesados fardos de la historia humana. Los que juzgan no viven. Los que hablan del bien familiar, pues no tienen familias. Los que hablan de cómo educar a los niños, pues nunca han educado a un niño. Miraba yo el otro día un señor obispo católico romano que decía, no tienen que darle a los niños esos libros. Y le entrevistaba, le decía, ¿ya los leyó, señor obispo? Dice, no, porque son del demonio, ni lo voy a leer eso. O sea, hay una ignorancia tremenda, un miedo tremendo. Alguien que nunca ha creado niños quiere enseñar cómo se va a crear niños. Alguien que nunca ha tenido una pareja y un matrimonio quiere predicar sobre la vida familiar. Y esto es terrible. Es decir, hacemos sínodos de la familia, no sin familias, pues ¿cómo está aquello? Y los curas que tienen familias, pues son clandestinas, ni las pueden reconocer en público, le dicen tío, tus hijos. Es decir, mientras sigamos con todo eso, pues seguiremos con filosofías abstractas, sin cuerpos, puros. Hoy hay que volver a pensar el cuerpo a través del cuerpo. Nuestras deliberaciones son para nuestros cuerpos. Los cuerpos de las niñas y los niños, de las mujeres y de los hombres, los cuerpos de los animales y el cuerpo de la tierra, que es un ser vivo. Hoy nuestra divinidad es para ayudar a nuestros cuerpos a vivir. Y esto nos lleva a ver que entonces la filosofía hoy se encarga de cosas bien corporales y bien materiales, porque se encarga de reflexionar la vida. La filosofía es dar razones, compartir razones, eso es la filosofía. Somos seres de razones. ¿Y sobre qué comparte las filosofías contemporáneas las razones de la vida? El primer punto, somos seres vivientes. Y lo básico no es una idea, es una sensación. Y la primera sensación que tenemos en la vida, todas, todos, todes, es que estamos vivos. Y junto a la vida viene lo que sigue en la vida, la muerte, la reflexión sobre la muerte. Van juntas. Acuérdense que en Mesoamérica todo es dual, pero no como en Occidente, en contraposición. En Occidente vida está contra muerte. Si está muerto ya no está vivo. No, en Mesoamérica, como todo es dual, es en complementariedad, vida y muerte van juntas, son dos caras de la misma moneda, masculino y femenino. Por eso todas las deidades mesoamericanas, pues son duales, porque van en complementariedad. En Occidente hablar de dualidad es de la división, cuerpo contra almas. No, decir, por eso, hablar de la vida es hablar de la muerte también. Y no es una idea, es una sensación, y esto pasa por el cuerpo. Acordémonos que la espiritualidad, no lo espiritualoide, no, la espiritualidad seria, es sentir la vida, dejarte tocar por la vida, observar tu vida y la del cosmos a profundidad con lupa, con microscopio. Eso es la espiritualidad. Alguien que siente la vida y reacciona ante la vida. Eso es más serio que cualquier religión y que cualquier institución religiosa. La filosofía tiene que ver con eso. Por eso la filosofía seria es profundamente espiritual.
responder a estas preguntas. La especie humana es una especie preguntona. No millones de años para que nuestro cerebro, de evolución, para que nuestro cerebro tuviera los milímetros cúbicos que hoy tenemos, para cuestionarte. Y luego a la gente le da miedo preguntar. El conocimiento se construye con preguntas. ¿Cómo es un niño y una niña de 5 o 6 años? ¿Y por qué? ¿Y cómo anda atrás de nosotros? Hasta le dice uno, ya cállate, nos atarantan. Esa es la especie humana, cuestionadora y preguntona. ¿Qué le pasó a esa niña que a los 30 años le da miedo preguntar? Ese niño que a los 30 ya no quiere preguntar porque le da miedo que se den cuenta que no sabe. Un mal sistema educativo. El sistema educativo no es para que dejes de preguntar, para que tengas método para preguntar un buen sistema. La filosofía es para preguntar. Para que te atrevas a ser el oso. Quien no se atreve a ser el oso, decir no sé y quiero saber, no va a aprender. Hay que dudar de las propias certezas. Y en América Latina hemos tenido mucha gente que ha ido por este camino. Yo en Cuernavaca pasó una escuela que en Alemania, en Frankfurt, te hablan de la escuela de filosófica de Cuernavaca y la gente de Cuernavaca ni sabe qué es eso. De a un nivel avanzadísimo sobre el pensamiento humano. Iván Illich y toda la gente que trajo. Este compañero, este monseñor que vino a dar a Cuernavaca, que dejó un pensamiento. Eso es el conocimiento. Dudar de las propias certezas. Porque la vida es una sensación, no ideas. Y a veces queremos imponerle a la gente ideas sobre la vida. No, que la gente sea espiritual. Que reflexione sobre esa sensación de estar vivo y sobre todo lo que lleva la vida. Por eso yo digo, toda filosofía seria lleva una espiritualidad profunda y seria. Reflexionar te mueve la vida. Termina en un movimiento de la voluntad también. Por eso Adela Cortina, esta filósofa española de la Complutense en Madrid, hoy habla precisamente de la inteligencia emocional. Un teólogo como Leonardo Boff, el brasileño, él habla de la inteligencia del corazón. Porque a veces la filosofía se dice que es pura inteligencia fría. No, si no hay emoción, la vida es pasión. Nadie da la vida por ideas. Si no te emociona, la filosofía te tiene que emocionar, porque te cambia la vida, te hace reflexionar sobre tu quehacer cotidiano. Y eso es espiritualidad. Por eso el hilo es muy delgadito cuando se cruza. Hoy hay mucha gente, dice uno, ¿de dónde? Pues hay una larga tradición entre filosofía y espiritualidad, entre filosofía y poesía. Es larguísima la tradición que hay entre esto. Porque es lo que hoy se llama la inteligencia del corazón, la inteligencia emocional. Una gran dramaturga mexicana, yo creo que mi manera de ver, espero no equivocarme, pues es de las grandes. Para mí ha dado la literatura mexicana dos mujeres grandísimas. Sor Juana, por supuesto, y Elena Garro, que está enterrada en Cuernavaca. Recientemente se cumplieron 25 años. Yo tuve la fortuna de platicar varias veces con Elena Garro, mirarla a los ojos. Elena Garro hablaba lo que después García Márquez llamó el realismo mágico, ella le llamó el realismo poético. Su novela es anterior y el manuscrito lo leyó García Márquez, nada más que ella la publicó posterior, porque Octavio Paz, muy celoso de su celo profesional, no le permitía publicarse. Él leyó el manuscrito y ella creó un movimiento que ella le puso el realismo poético. Después lo conoceremos como el realismo mágico. Pero no es un hombre el creador de eso, no es García Márquez, es una mujer llamada Elena Garro, que tuvo esa capacidad de hacer una reflexión sobre la vida profunda. Porque la vida no es una idea, es una sensación. Somos, ¿sobre qué va a reflexionar esta filosofía? Somos seres mezclados. No somos almitas puras. Hay gente que quiere ser agua electropura y va a sufrir mucho en la vida. Y va a hacer penitencias y ayunos y va a usar silicios. Y va a creer que se va a ir al infierno por toda sensación. Somos seres sensuales
Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. El papa, la monjita, somos seres sexuados. Porque somos seres mezclados. Ya decía Carl Jung, queremos ser agua pura y somos agüita con lodo. En el lodo está la vida, de ahí viene humanidad, de humus. Humus es la cáscara de plátano, de mango, cuando se pudre, viene la mejor abono, de ahí la vida. Por eso Jung decía, somos agüita con lodo, en el lodo está la vida. Esa gente que quiere ser agua purificada va a sufrir mucho en la vida. Somos seres mezclados y aceptarlo. Somos esta maravilla, esta ilusión y desilusión, este llorar y reír, este comprender todo en días y en días ver oscuro y no comprender nada. Este desesperarte. Sobre eso va a reflexionar la filosofía. Sobre este ser que somos, seres mezclados. No en dualismos como los occidentales en contradicción, almas y cuerpos, almas encerradas en cuerpos. Somos cuerpos y esta vida espiritual que nace en lo corporal, que al final todo es energía, pero pasa por los cuerpos la energía. Como diría un gran poeta latinoamericano nicaragüense, Rubén Darío, seré oxígeno, pero oxígeno enamorado. Esa es la filosofía profunda, una espiritualidad, decir. Y la teología, por supuesto. Cuando tu espiritualidad es vida, puedes hablar sabiamente de tu experiencia teológicamente. Y ya no hacer teología ficción. Nuestro problema es que los grandes teólogos se formaban, y a mí todavía me tocó esa formación clásica. Un buen teólogo se formaba con lógica. Lógica y horas y silogismos y silogismos. Y cuando hablabas en tus clases, nunca hablabas en primera persona, eso no importaba tu experiencia. De puros silogismos. Era un cerebro, un buen filósofo, un buen teólogo. Un cerebro andando sin vida. Y un inútil para la vida. A mí me ha tocado convivir gente que no sabe hacerse ni un par de huevos, se muere de hambre. Y son lumbreras en el pensamiento, pero inútiles para la vida. No voy a dar nombres, por supuesto. No me toca a mí. Pero me ha tocado convivir con mucha gente así, que había que barrerle abajo de su cama porque ni agarrar una escoba sabe. O sea, unos niños grandotes inútiles para la vida. Y eso había que admirar. Cuando vino el Concilio Vaticano II, los dominicos españoles tenían admiración a Santiago Ramírez, un gran filósofo. Y Santiago enseñó en Salamanca que tenías que viajar por el mundo como una maleta, no ver, no oír, nada. Regresar a tu casa como saliste. Esa mirada, bendito sea Dios, que perdió en el Concilio Vaticano II. Cuando sales tienes que interactuar, tener miradas, dialogar, no vas cerrado como una maleta, te cambia un viaje, ver otras culturas, otra lengua. Y los dominicos españoles se regresaron como maletas sin aportar nada. Fueron los franceses que viajaban con el mundo, percibiendo, dialogando, aprendiendo lenguas. Esta mirada de viajar por una maleta es terrible y mucha gente fue formada en la iglesia y nos llegó a América Latina y España esa formación. Usted vaya como una maleta, no mire, no oiga, no dialogue, no aprenda nada porque es el pecado y es el mal. Usted es santo y así tiene que regresar a su convento santo. No, somos seres mezclados. Estos dualismos hacen mucho daño, cuerpos y almas en pelea. No, por eso las filosofías hoy vuelven a hablar del cuerpo, vuelven a hablar de las sensaciones, vuelven a hablar de la piel, vuelven a hablar de la sexualidad. Y vuelve a repercutir esto en el lenguaje. Hoy la gente purista, que la Real Academia, no, la Real Academia va atrasada, las lenguas se cambian en la calle, en lo cotidiano. Lo que no se nombra no existe. Y lo binario no ha sido siempre en la historia de la humanidad. Hay gente que no es él ni ella, pues pregúntale cómo quieres que se llame, no entres en conflicto. ¿Tú eres Pedro, Juana o cómo te llamas? Es decir, salga sin ningún problema. Es que los puristas, no, las lenguas siempre se han cambiado y se van a cambiar contra todas las academias de la lengua. La lengua se hace en la calle. Tanto miedo a decir todes. Yo recuerdo un obispo muy querido, fue mi obispo de niño, don Sergio Méndez Arceo. Ya grande antes de morir, me dijo, me voy contento. Aprendí a decir
nosotros y nosotras, y se le iluminaba los ojos a don Sergio, ya muy mayor. Ya sé lo que es decir nosotros y nosotras. Y se le abría el mundo, logró entender aquello. Lo que no se nombra no existe. Es que la academia dice, con que diga nosotros, el masculino es incluyente. No es cierto. Ahí no hay mujeres. Fraternidad, frater en latín es hermano. Ahí no hay hermanas. Sor en latín es hermana, hay que decir fraternidad y sororidad. Lo de las mujeres no es fraternidad. 20 mujeres y un hombre y hay que decir nosotros. No, pues gana mayoría, si a mayoría vamos nosotras. Y no se le va a caer el pantalón, señor, ni nada. Ni sus órganos sexuales, por decir nosotras. 30 mujeres y hay que decir nosotros, pues no somos nosotras. Si hay 30 mujeres y un señor o dos, pues gana ahí nosotras. Si dice que está incluido, ¿por qué siempre el masculino es el incluido? De eso reflexiona la filosofía, ¿eh? Y la filosofía del lenguaje y todas las filosofías, lo que no se nombra no existe. Y la espiritualidad es profunda, es sentir la vida. Una buena filosofía te va a llevar a una espiritualidad profunda. Reflexionas la vida para sentirla. Somos estos seres mezcladitos. Cuerpos, espiritualidad, alma, blanco, negro, día y noche, pensamientos, emociones, piel, sensaciones, sexualidad. Eso es ser humano y es una maravilla. De eso reflexionan las filosofías feministas contemporáneas, que la filosofía no es una, son muchísimos. Es demasiado lo que hay que reflexionar para que un solo pensamiento abarque todo. Y filósofas importantes que recuperaron todo esto. Yo aprendo mucha filosofía con Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Mira, empecé a ser no era filósofa ni teóloga, era un ser vivo pensante. No era académica, por supuesto, pero observaba su vida, era un ser espiritual. Hizo una reflexión profunda. Profunda. Es una maestra de humanismo, Teresa de Ávila. Hildegarda de Bingen reflexionó sobre estas cosas, una mujer del siglo XI. No la quemó la Inquisición porque no había Inquisición. Se le adelantó Hildegarda, es mucho antes de la Inquisición. Acuérdense que la Inquisición nace en Francia para quemar a los cátaros. Aquello que Domingo conoció de Guzmán, que Domingo era español, pero crea a los dominicos en Francia, en el sur, en Occitania. Los cátaros tienen su propia lengua, el occitanio, y su propia religión. Y aquellos compañeros pues sufrieron toda una persecución por el pensamiento único. Pero nosotros recibimos muchísimo, cuando muchas cosas que me enseñaron que eran de los dominicos, cuando estudié los pensamientos cátaros me di cuenta que venía de muy antiguo eso. Somos seres mutantes, no estamos terminados, vamos cambiando, de eso tiene que reflexionar la filosofía. Somos seres mutantes. Hoy ni usted ni yo estamos terminados. Vamos cambiando. Y eso hay que hacer reflexión. Somos seres mortales. Vamos a pasar a otro plano y de eso debe haber una reflexión profunda. Por eso digo, la filosofía no significa posesión de la sabiduría. Es una aproximación, una conversación. Y les comparto para ir cerrando lo de una filósofa muy importante contemporánea, Chantal Meillard. Dice, es tiempo de bajar nuestros dioses a la tierra. Es tiempo de bajarlos antes de que ocupen el espacio intermedio, el espacio que nos pertenece. La victoria no puede ser de los dioses ni de los demonios. La justicia es el equilibrio de los platos de la balanza. Bajemos a la tierra a los dioses que creamos antes de que se alimenten de nosotros hasta dejarnos sin vida. Este es un escrito del 2001. Para esto es la filosofía, para reflexionar y conocer es tomar posesión ante los seres vivos, ante los otros seres humanos, ante uno mismo. Conocer es afirmarse como ser humano en relación a un mundo de valores. El discurso como Dios
le da una imagen y un papel, pero ¿quiénes son los que le atribuyen ese papel a Dios? Y esa es la relación de toda la teología. Hoy me limito yo a la filosofía, pero vamos a estos puentes. ¿Y quiénes le dieron eso? Son seres humanos con una estructura patriarcal. Son seres especialmente humanos, masculinos, los principales responsables de la imagen de Dios que fue transmitida en la sociedad. Son ellos quienes guardan una parcela mayor del poder social y religioso. O sea, conocer la imagen de Dios presentada por los hombres de un determinado grupo social. No estamos conociendo a Dios, estamos conociendo a esos hombres. Y podemos conocer sus valores, sus jerarquías, sus sueños, sus frustraciones, sus pasiones. Conocemos a aquellos que hablan de Dios, pero no conocemos a Dios. Y este es el papel de las teologías contemporáneas, como el papel de las filosofías contemporáneas es hablar de la vida. Y tanto la teología y la filosofía nos ayudan para regresar a vivir la vida, y eso es la espiritualidad. Observar a profundidad la vida. Y no valen las filosofías y las teologías estudiarlas si no terminamos en una espiritualidad profunda. Por eso nuestros pueblos, tanto mesoamericanos como andinos, son profundamente espirituales, porque son pueblos que han reflexionado sobre el aquí y el ahora, sobre la profundidad de la vida. Y aquí le paro, si no, no me callo. Gracias. Muchísimas gracias, querido Julián, y todo como buen del orden de predicadores, pues sí, hay mucho que compartir y todo ello. Y pues sí, sin duda, aquí lo que nos hace reflexionar y todo como es necesaria la filosofía, porque es conversión, es diálogo, es también una forma de relacionarse con el otro y con la otra, y que precisamente nos va a ayudar, va a ser un puente con la teología precisamente para que no se tengan esas hermenéuticas cerradas, ¿no? Sino análogas, esto de que pues sí es una propuesta, una alternativa y todo, pero no como estas hermenéuticas cerradas y todo que no ven esa parte filosófica que muchas veces y lamentablemente en algunas iglesias es que esto es la verdad, ¿no? Entonces sí, sin duda la filosofía nos lleva a esa conversación, a ese diálogo, a esa relación, pero sobre todo, pues, es hablar de la vida y todo ello, y que sin duda es para también, como decías, sentir la vida. Pues entramos en este espacio de dudas, preguntas y todo ello que quieran realizar tanto a nuestro querido Raúl como a Fray Julián. Y pues aquí también pedirles a los que ahí se encuentran en nuestra página de Facebook alguna pregunta, alguna duda o algún interés, ¿no? Que quieran saber y todo sobre estos cursos que vamos a iniciar el día de mañana, junto con en esta formación también del Instituto Teológico y Filosófico de María Magdalena, ¿no? Ahora sí que pues un trabajo en conjunto y todo precisamente para irnos formando un poco más y sobre todo hacerlo vida y todo ello en nuestra vida, en lo cotidiano. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta, alguna duda. Entonces, por ahí a los que se encuentran en nuestra página de Facebook. Por ahí vemos al doctor Ángel Méndez por ahí, al colectivo Pro Desarrollo. También Vero Herrera. Y pues aquí, Están no aquí sé en si, el Zoom también, los invitamos. así es, claro que sí. A ver, si tienen alguna pregunta y todo ello, como pues creo que esto de la filosofía no es quedarse callado, sino preguntar, ¿no? Siempre eso es lo que nos lleva a tener respuestas y todo para estas respuestas a la vida.
Acuérdense lo que dije, el que no pregunta no aprende. El conocimiento hay que ser bien preguntón para aprender algo. Así es. Bueno, de los cursos, que es de lo que dices que preguntemos, Valentín, nos comentaste en principio, los van a dar Raúl y Julián. La pregunta es, y es de aquí a fin de año, la pregunta es, ¿están por bloques seguidos Julián y bloques seguidos Raúl o cómo es, se intercambian o cómo es la dinámica, pues? Sí, lo que es la introducción a la filosofía lo llevará Raúl y todo, así que de septiembre a diciembre y todo, que serán los miércoles de 6 a 7:30. Y la introducción a la teología y fe y razón, pues lo dará nuestro querido Fray Julián. Esto los martes también de 6 a 7:30. Son dos, sí, ya lo habías dicho, perdón, me perdí. Son dos materias diferentes en días diferentes. Así es. Creo que Elisa estaba tomando los datos. Sí, estaba tomando los datos y no los alcancé a tomar. De aquí a diciembre es Raulito de 7, ¿de qué horas a qué horas? De 6 a 7:30. Ah, ya ves, miércoles 6 a 7:30. Y el jueves es Julián. No, martes. Martes. Ah, ok. También de 6 a 7:30. Así es. Ok, gracias. ¿El costo? Ese se Ah, contactan directamente conmigo. Ok. Así es. Y para los que no tienen mi número y todo, es el 55 22 72 57 00. Hay un mensajito de WhatsApp o un mensaje SMS o una llamadita ahí para darles información y todo ello. Y pues les vuelvo a repetir, es el 55 22 72 57 00. Y pues aquí el doctor Ángel Méndez nos dice, abrazos queridos, mencionan algo sobre la tradición apofática y la catafática en la teología filosófica. Mira. Como buen doctor en teología, nos da esa sugerencia. Pues esa teología apofática es cuando el lenguaje ya no basta, cuando no te da. ¿Cómo hablar de esta experiencia de lo trascendente? Y es cuando la hermenéutica entra a decir, pues estamos más cerca de la poesía en esta casa. Por eso a mí cuando los teólogos me quieren hablar de una teología formal como ciencia, no, nosotros es un arte que se trabaja con metáforas, con la poesía. Para mí sagrada la poesía es palabras mayor que la teología. Es decir, cuando dicen la ciencia, decir, pues esto es lo apofático y los místicos lo han aprendido, la gente espiritual, decir, ¿cómo puedo hablar de esta experiencia? Ya el mismo Ernesto Cardenal tuvo una experiencia mística en el 59 y él lo da en un poema, decir, esto lo hace hablar y por eso se volvió poeta de lo apofático, es decir, no es una teología firme, científica. Por eso yo me da mucha risa cuando encuentro gente que me dice que va a hacer teología científica. No, hablar de esta experiencia necesitas la metáfora, la poesía. Esto es lo apofático. Y los apofáticos dicen mejor guardar silencio. No hables mucho. El que habla mucho de Dios sabe poca experiencia de Dios tiene. Guarda silencio. No sé qué diga Raúl, pero yo por ahí ahorita. Pues sí, yo escuchaba también en este sentido de este pensamiento apofático a Ivonne Guevara precisamente que decía que teníamos que hoy tomar pues otros discursos y acercarnos más a la poesía, a otras construcciones de las mujeres que estaban siendo respuesta
a las interrogantes de nuestro mundo y que no son tan, ella decía, es que ahora nuestros discursos son tan aburridos que no convencen a nadie. Y entonces tenemos que ir por este camino para ayudar a las personas o a nosotros mismos a pensar de esta manera, pues ya no tan estructurada, sino en este mundo poético, en esta experiencia de la propia vida y de la propia experiencia. Entonces, a mí me llamó ahora que estaba con varias mujeres buscando soluciones y caminos a plantear y abrir un nuevo discurso sobre la filosofía y la teología, que ya no vaya tanto en esta estructura que a veces hemos aprendido que es tan aburrida y que no dice nada para la vida. Pues sí, acuérdense que el conocimiento en la caverna empezó como juego. Si deja lo lúdico en el aprendizaje, se acabó. La pedagogía se vuelve tan serio y tan pesado aquello que da miedo. Y mucho de lo que hace Raúl, mucho de lo que dice Ángel, en este aspecto Méndez, pues es el cuerpo. Él trabaja mucho el cuerpo, tanto su obra del alimento, el compartir, la comunión, y la recientemente publicada sobre la cuestión del cuerpo y de la danza. Es decir, estos son los otros lenguajes, los del cuerpo, que entran por esta metáfora. El cuerpo se torna lenguaje y al cuerpo lo atraviesan muchos lenguajes. Y uno de los principales que viene desde la caverna y nos va a acompañar mientras existamos como humanos, pues es precisamente la alegría y el juego, lo lúdico. Filosofía y teología sin lo lúdico se vuelve una aburrición total, no es para la vida. Es para el cerebro frío y vacío. Y eso no somos los humanos, cerebros fríos y vacíos. Somos esta vida que los conocimientos. Y otra vez, como Sor Juana, si Aristóteles hubiera aprendido a cocinar, dice, hubiera escrito mejor y más cosas. Porque entra con las manos, el cuerpo, el brincar. Es juego. Nunca se nos olvide que el conocimiento es juego también. Muchas gracias. Pues aquí hay una pregunta, una duda de nuestra querida Ana Laura Toledo. Dice, ¿cómo puede crearse un puente entre la teología y las religiones indígenas de Mesoamérica? A ver, querido Raulito. Empiézale, Raúl. Pues yo digo que, bueno, pues ha sido un proceso muy interesante el recuperar esta sabiduría ancestral dentro de la experiencia humana y de la experiencia de lo divino. Y yo creo que pues ha abierto, aunque no hay pues pensadores o quien ha ido construyendo que no se le llame teología, sino sabiduría ancestral. Pero bueno, yo creo que ahí la experiencia pues parte precisamente pues de esta vida, de este sentido por la vida, lo que ya nos decía mucho aquí en tocar los puntos de la existencia humana que están ahí y que ellos, bueno, la cuestión es que algunos dicen, es que esta palabra Dios, esta palabra teología, pues no es de nuestros pueblos. En sí la palabra teo, que es Dios, que lo traducimos como Dios, pues en sí no le dan ese significado a los pueblos ancestrales. Entonces, por eso va cambiando mucho este sentido de que reflexionamos en dos ámbitos muy diferentes a veces, ¿no? Sino que tiene que ver con todo lo que es la existencia. A veces decir que el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios, pues realmente no eran propiamente dioses como los entendemos desde Occidente. Eran otras realidades y experiencias de vida que se iban construyendo y van dando sentido más allá de una denominación. Entonces creo que sí se puede hacer este puente porque toca todos los puntos de la existencia humana, desde el aprendizaje, desde la propia vida, desde lo que dicen el Nikanashkan, el vivir el aquí y el ahora, sobre en todo está Dios y esto que a veces tenemos miedo de decir, ya cuando sea esta experiencia mística de lo que nos hablaba Fray Julián,
el decir yo también soy Dios, esto del uno también, pues tenemos mucho miedo a decir cómo ellos tenían muy presente este sentido, donde nada estaba fuera, donde nada estaba fuera del exterior en un universo fuera de aquí, sino que tenía que ver con la propia existencia y haciéndome responsable de mis propias acciones, de mis propias decisiones y de mi propia vida sin culpar, pues que fue el demonio, que fue el Dios, que fue quién sabe quién, porque aquí había una responsabilidad más holística de toda la vida y de que yo propiamente, decía una abuela, yo cuando quiero algo me lo pido a mí misma, me honro, me digo, me canto, porque yo soy experiencia de flor y canto y de esa vida en la que yo soy en esta unidad con la misma experiencia que lo que llamamos Dios o teología. Pues yo por ahí lo vería, ¿no? Que sí se puede hacer esta reflexión, este intercambio y esta sabiduría, ¿no? Pero a veces como Fray Julián nos planteaba esto de separar, aquí en el pueblo ancestral no era tanto este sentido, ¿no? Del opuesto, ¿no? Era más bien lo que se va uniendo, lo que nos va haciendo uno con esta experiencia de la vida, de Dios, o la energía, o como lo llamemos, ¿no? Pues no sé, por ahí yo creo que y habría que buscar más alternativas. Pues a mí me parece que nuestros pueblos tienen mucha sabiduría. Entonces ellos no hacen separación, por ejemplo, esto está muy trabajado desde entre filosofía y teología, lo que llamamos estos saberes occidentales. Es la vida y es la espiritualidad. Ahí va unida. Ya desde Ángel María Garibay, que empezó a trabajar esta filosofía mesoamericana, después Miguel León Portilla, y en los últimos años ha hecho un gran rescate la querida doctora Silvia Marcos de toda esta espiritualidad, donde vemos que va mezclado lo que llamamos filosofía y teología, no hay como apartados, eso es muy occidental, es la vida con esta mirada. Y miremos también el mundo andino. Hoy hay muy buenas teólogas andinas en Bolivia, en Perú, van viniendo mujeres donde no separan estos saberes, no son ni filósofas o teólogas, es la espiritualidad profunda andina, que es la vida, la relación con la tierra y lo sagrado. Dijéramos en Mesoamérica, flor y canto. Este flor y canto no es algo chabacano, porque a veces se toma a la ligera. Ya van a empezar con el flor y canto. No, es la vida. En el flor y canto te va la vida, te va en juego la vida a nuestros pueblos, y es una sabiduría profundísima, donde las mujeres, las abuelas aportan mucho. Yo seguido me toca dar cursos de derechos reproductivos con parteras, por ejemplo, y aprendo mucho con las abuelas de Oaxaca, de Guatemala, trabajo mucho con gente en Guatemala, líderes espirituales de los pueblos originarios mayas, y es este flor y canto, lo aprendo ahí las maestras, yo voy a dar el curso, pero que el alumno soy yo, ahí aprendo muchísimo, porque es sabiduría. Es decir, fue el curso de filosofía, de teología, fue de una espiritualidad profunda, donde el rito entra también, donde se empieza el curso con saumerio, con la vela. Yo recuerdo hace algunos años cuando el tsunami en Japón, estaba yo dando un curso en el lago Aticán, ese lago maravilloso de Guatemala, en Panachajel, en un pueblito. Y las mujeres empezaron a hablar en sus lenguas mayenses. Me interrumpieron el curso y ya vino una y me dijo en Castilla, Fray, no podemos continuar el curso porque el lago está llorando. Cuando hay una desgracia en el mundo, el lago nos avisa y tenemos que prender la candela, el lago está llorando. Y no teníamos ni internet ni nada, nos salimos del salón, saumearon, prendieron sus velas, todas, como eran líderes espirituales del pueblo maya, llevaban en sus bolsas candelas, saumerios, sacaron y hacer ceremonia, no sabían ni qué, pero el lago les avisa en su espíritu, el lago está llorando, hay una desgracia, y en ese momento estaba el tsunami de Japón. Ahí aprendí, eso es lo apofático, ante eso guarda silencio y te hincas, y se abrazaron todas y yo con ellas, y no entendía qué estaba pasando, pero esa es la sabiduría original, y ese es decir, ¿qué fue eso? Filosofía, teología, religión, rito, es la vida, terminaron abrazadas y llorando porque el lago estaba llorando. Ahí aprendí.
No, eso es poesía. Y eso para mí sí es sagrado. Esos son más que filósofos y poetas, no son académicos nuestros pueblos. Aman la vida. Por eso sí hay mucha relación entre filosofía, teología y nuestros pueblos originarios, porque han aprendido a veces no a echar tanto discurso, sino a vivirlo, esta teología apofática de que hablábamos hace un momento. Y si no se quedan callados, es flor y canto. Sale en esta poesía y la danza y todo el cuerpo y el movimiento. Estas mujeres terminaron haciendo ritual y abrazadas y llorando con el lago. Siempre lo guardaré en mi corazón ese momento que la vida y lo sagrado me llevó. Sin quererlo, yo estaba en un curso ahí y empezó lo del tsunami y lo interrumpieron porque el lago está llorando. Ahí aprendí que el lago es una relación de esos pueblos con su lago. Es un lago maravilloso. El Aticán de Guatemala tiene 12 pueblos indígenas alrededor. Cada pueblo tiene un nombre de un apóstol porque son 12 pueblos. Un lago grande, bellísimo. Pero eso fue más grande para mí, el compartir y el aprender con estas mujeres. Eso es Mesoamérica, esa es la espiritualidad profunda que los ladinos, como dicen en Chiapas, los que no somos indígenas, tenemos que admirar y aprender. Más quiere enseñar, ahí va uno a aprender. Muchísimas gracias. Pues no sé si haya otra pregunta, algún comentario. Si no, para pedirle a nuestro querido Raúl, si quiere cerrar pues ya la sesión con algún comentario final y después también pedirle a nuestro querido Fray Julián. Pues animarnos a hacer este recorrido, esta experiencia, como ya compartíamos Fray Julián y yo en pues tiene que ver con la propia vida, con la propia experiencia. Si no toca pues las profundidades de lo que vamos pues preguntándonos cada día, de todo lo que vamos viviendo personalmente, comunitariamente, de esta teología que es vida precisamente, y esta filosofía que es vida, pues quedaría en abstracto, ¿no? Entonces, creo que cada rostro, cada persona de la que estamos aquí, pues somos esta teología, estas preguntas, esta búsqueda, esta admiración, y pues vamos aprendiendo todavía, porque no lo tenemos todavía, pues decir aquí ya todo lo sé. Como decía Fray Julián, pues no hay verdades absolutas. Cuando se pierde esta admiración, cuando se pierde este entrar en diálogo con el otro, pues por eso viene la cerrazón, viene la violencia, viene el excluir al otro, a la otra, el no aprender, decía nuestras teólogas, hoy tenemos mucho que aprender de las mujeres. Hoy tenemos que volver precisamente a releer y a releer una vez más esto que se ha hecho teología feminista durante mucho tiempo desde que inició. Las mujeres han hecho, pero no las han dejado expresar. O un sistema no las ha dejado expresar. Entonces, para mí hoy es un reto, es un agradecimiento al Dios Padre, Madre femenina, masculina, que ha sido una maravilla volverme a reinterpretar, volverme a preguntar y volverme a envolver en este saber, que ya tiene años que me metí en esto, pero creo que es un reto para mí y una nueva enseñanza, otra vez escuchar a nuestras sabias, a nuestras mujeres, a la propia vida, a la propia experiencia de lo que yo estoy viviendo y buscando, y para mí ha sido un regalo muy grande. Entonces, compartir con ustedes desde sus espacios, desde lo que van viviendo, desde lo que van haciendo, pues eso es hacer teología comunitaria. Es una teología ecumene, como decía, que ahora yo le preguntaba a un griego que está aquí en México, ecumene. Dice, no solamente es entre cristianos, no es una palabra amplia, Dios está en todo y está en todos. No se cierra solamente, me dio una explicación muy interesante de lo que es el ecumene. Dice, Dios está en todo y en todos. No está ni aquí ni allá, pero está abarcando en esta casa común.
pues ojalá y se animen a tomar esta reflexión, este curso, y pues vayamos reflexionando y sacando nuestras propias conclusiones, experiencias, respuestas y preguntas. Pues gracias. No, muchísimas gracias, querido Raúl, y todo, por de alguna manera, pues, dando esa cosquillita y todo para precisamente asistir a este curso de introducción a la filosofía, que sin duda, pues sí, vamos en esa conversación, en esa relación, sobre todo en estas experiencias de vida. Pues ya saben, pues introducción a la filosofía con nuestro querido Raúl Padrián, que será los días miércoles de 6 de la tarde a 7:30. Pues, querido Julián, ¿cuál es tu comentario final? Pues que no existe una manera universal de conocer. Todo conocimiento es situado. Desde tu situación vas a conocer. Todo conocimiento es fechado. La vida no se ve igual a los 20 años que a los 60. Te interesan otras cosas. No es que sepas más, tienes otros intereses, andas en otro momento. Todo conocimiento es sexuado. No hay conocimiento abstracto. Y lo situado es importantísimo, todo el conocimiento, porque es tomar posesión ante ti mismo, pararte ante el universo, eso es conocer. De todo esto que hay, aquí me ubico y esta persona soy. Por eso las epistemologías hoy de coloniales son muy importantes, porque recibimos todo un pensamiento como herencia colonial, y hoy hay que trabajar todo esto para irlo, qué es mío y qué no es mío, qué no me quiero quedar con él, qué no es parte de mí. Y obviamente también el conocimiento es intergeneracional. Hay que aprender tanto de las nuevas miradas que vienen frescas con estas tecnologías, porque a veces se desprecia mucho la tecnología. No, ahora tenemos habilidad de tener mucho conocimiento, mucha información. Luego ya no haya uno que hacer con tanta información, porque tienes tanta que te desborda. Es decir, pero hay que trabajar en eso. Todo conocimiento es una manera regional de conocer. La diversidad del conocimiento es muy importante. Es decir, aquí hay que situarnos. Y a mí ya no me preocupa cuando oigo, dicen, es que usted ya no hace teología, usted hace poesía. Algún día, ojalá, les digo, ¿tú crees que eso es desprecio para la teología? Es el mayor homenaje que digan que estamos haciendo poesía. Porque a veces en los congresos, aún de teología de la liberación, se vuelven durísimos contra esto. Se salen cuando las compañeras dan sus ponencias, muchos teólogos. Ah, es que la señora está contando poesía, eso no es serio. O sea, siguen estos teólogos cerebrales, donde si hablas de ti en primera persona, para mí esa teología es más sagrada, hablas de tu experiencia, la teología narrativa, hablas de lo que has vivido. Ivonne Guevara empieza su tesis doctoral, es sobre el mal, porque el mal, dice, lo conocí desde que nací. Esperaban un niño y les nació una niña, es la hija mayor, soy la frustración de mis padres, ¿cómo no voy a conocer el mal? Por eso hago esta tesis doctoral sobre el mal, porque me pesa y me duele. Soy la frustración de mi iglesia, dice en el prólogo. Esperaban una monjita calladita y obediente y miren la que le salió. Es decir, aquí te implicas tú en primera persona, es decir, háblame, compañero, de tu experiencia. Y los teólogos de antes nunca hablaban de ellos, era una cosa de análisis frío, mental. Por eso se formaba un buen teólogo en pura lógica. No digo que la lógica no se necesite, es un instrumento. Pero hacer pura lógica, teología pura lógica, lleva a la muerte, no es el camino. Es decir, es la danza, la fiesta, la poesía es lo más cercano. Es un lenguaje metafórico. Aquí no hacemos ciencia. Ciencia de Dios solo Dios sabrá. Ciencia es explicar efectos por causas. Eso es ciencia. Aquí hacemos metáfora, flor y canto. Pues bienvenidos y bienvenidas a este flor y canto, que nos acompañemos. Siempre está uno aprendiendo. Los modelos de aprendizaje siempre somos aprendices todos y todas. Nos vamos acompañando en el camino. A mí me da miedo eso del maestro que lo sabe todo y el alumno que no sabe nada. Eso es un cuento patriarcal de dominio y de poder. Eso no es cierto en el conocimiento. Conocer es atreverse a preguntar, a jugar y a dudar. Pues buenas noches, muchas gracias por su atención.
Gracias. Muchísimas gracias y todo. Les damos las gracias a los que nos acompañaron en nuestra página de Facebook y a los que nos acompañaron aquí en nuestra plataforma de Zoom. Y bueno, pues con nuestro querido Julián, pues tendremos introducción a teología, fe y razón los martes de 6 a 7:30. Están todos cordialmente invitados precisamente a hacer con esta frase que decía Fray Julián, seguir aprendiendo, amando la vida. Pues que tengan una excelente y bendecida noche y pues nos estamos viendo en las diversas actividades de aquí, de nuestra comunidad de Ecuménica Magdala. Y nos esperamos vernos el día de mañana y pasado mañana en este arranque de estos cursos. Pues que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias.